Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Piedrabuena y junto a Federico Meyer, mi socio, que está acá, formamos el Club Actec. ¿Qué es el Club Actec? Es una empresa a la cual vinculamos el agro y la tecnología. Venimos con el propósito hace ya 7 años y el desafío de poder interpretar la tecnología y para poder llevarla a las organizaciones. Y creo que hay toda una oportunidad en este panel para poder aprender, y como decía el título principal, la agricultura digital, de lo más sofisticado a los primeros pasos. Generalmente vamos de los primeros pasos a lo más sofisticado. Hoy vamos a tener un panel en el cual vamos a hablar de nuevas tecnologías, que nos va a comentar Diego Villarroel, donde desde el INTA nos va a dar su visión tanto de lo macro a lo micro. Por otro lado, también vamos a estar con Luciano Piloni, que nos va a hablar su experiencia como asesor y productor, que del año 2008 está trabajando en lo que es agricultura de precisión y nos va a comentar un poco sobre plataformas y cuál fue todo su recorrido y aprendizaje. Y por último, vamos a compartir con Luciano Piloni, con Segundo Fernández Páez y Carla Biesuti, que ellos son de la regional de APRESIT. Nos van a comentar cómo fueron aprendiendo y desaprendiendo a través de lo que son datos y por qué han decidido lanzar una plataforma. Así que, si les parece, vamos a arrancar con la presentación de Diego Villarroel. Acá me voy a poner anteojos porque ya no logro ver todas las letras chicas. Diego Villarroel es ingeniero agrónomo, egresado del año 2011 en la Universidad Nacional de Villa María, un cordobés, investigador y extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Extensión Experimental Manfredi, de la provincia de Córdoba. Del año 2008 está trabajando en el equipo y actualmente está trabajando en líneas de investigación de tecnologías para el equipamiento de agricultura y ganadería precisión. También experimentación adaptativa de prototipos y desarrollo de cosecha, siembra, fertilización, pulverización, NIR, sensores remotos y un conocimiento de las plataformas. Así que, Diego, bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por acercarse. El esfuerzo es válido, ya que es la última charla del día. Creo que vamos a tratar de hacerlo bien distendido y que todos se vayan con algunas ideas de todo lo que vamos a ver. Bueno, esta presentación tiene bastantes desafíos para mí porque por primera vez en una presentación estoy utilizando la palabra disruptivo. Nunca la utilicé, así que creo que es válido porque me ayuda a ver ambos lugares, como dice la primera diapositiva, del paso a paso o del ABC que siempre queremos, con el cual arrancamos en este camino de lo que es la digitalización o la agricultura de precisión hacia lo disruptivo. O como decía recién Joaquín, hoy en día lo vemos al revés. Tenemos lo más disruptivo de las tecnologías que hoy nos facilitan la toma de decisiones hacia lo que tenemos por detrás, hacia el paso a paso o el ABC de las cosas. Es por eso que también quise sumar como una reflexión que el árbol no nos tapa el bosque, porque hoy en día el árbol vendría a ser todo lo que tenemos como Actec o como tecnología de toma de decisiones al instante, en tiempo real, y nos olvidamos que el bosque es toda la generación de la información por parte de la máquina y toda la agronomía que le mete el asesor. Así que bueno, vamos a ir desandando cada una de las diapositivas y les voy a ir contando cómo fue que vamos de lo disruptivo y no olvidarnos del paso a paso de la agricultura, de la agronomía. Como bien decía recién Joaquín, yo hace 2008 que estoy trabajando dentro del equipo de agricultura de precisión, en sus comienzos de la mano de Mario Bragaccini, que nos ayudó a ver mucho de todo lo que era esta tecnología y junto a él fuimos avanzando en estos conocimientos y fue en el año 2012 que él nos trajo este prototipo, que es un robot, un tractor autónomo, y ahí es en donde yo me hago la pregunta si esto es disruptivo.
Probablemente en ese momento era de disruptivo, era un tractor que estaba pensado para que se conduzca de manera automática y autónoma por viñedos, con la idea de que no haya intervención por parte del hombre. Creo que esa idea fue avanzando, fíjense, año 2012, año 2017, ya 5 años después, aquí en Argentina, en Palermo, luego en Agroactiva, vimos un concepto similar, el tractor autónomo de Magnum, de Case, también con el concepto de pensar en una maquinaria, en un tractor que pueda remolcar, en este caso, un implemento agrícola, una sembradora, una pulverizadora o cualquier herramienta que esté trabajando de manera independiente en el campo. Seguimos avanzando en ese proceso de ver qué es lo disruptivo. Fíjense, podemos decir que esto puede haber sido una Expo Agro, una Expo Chacra en su momento. Toda la gente ahí al lado del paso de la sembradora, de una Crucianelli, de una Agrometal, la que ustedes quieran. Pero no, en 2019 Raven presenta también lo mismo, un concepto autónomo, el llamado DOT, que es un prototipo también con el concepto de montarle herramientas a la tecnología. Y fíjense que ya se están viendo analizando otros conceptos, como tomar más ancho de labor, por ejemplo, tratar de ir siempre sobre la línea de tránsito para controlar el tránsito por el terreno y generar la menor compactación y poder ya desprendernos de un tractor adelante para poder engancharle un implemento y en este caso solamente montarle un implemento, en este caso mostrando una sembradora, pero el concepto también está para pulverización y también para cargas como una monotolva. Año 2019, en Hannover, en Alemania, el mismo concepto que medimos en el año 2012, pero ya pensado, fíjense, con otro tipo de neumáticos, ya pensando en la compactación del terreno y con un concepto totalmente disruptivo que tiene que ver con lo que es el cambio de que no tenemos cabina, solamente tenemos la unidad motora por delante y una serie de sensores que ayudan a que ese tractor autónomo hoy en día pueda ser un concepto que se está implementando y se está probando en esos lugares del mundo. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y creo que algunos de ustedes, si tienen asidua visita en las redes sociales, es lo que vimos a partir del año 2001 con esta empresa Next. Fíjense que ya no vemos los colores rojos o verdes como empresas líderes de conceptos disruptivos, sino que ya vemos la combinación de gente de diferentes palos, como para decirlo de alguna manera vulgar, que está trabajando en un desarrollo para romper todos los paradigmas. Fíjense que ya no vemos un tractor, sino que vemos una unidad de transporte de herramientas, en los cuales también está el concepto de manejarse sobre la misma huella y trabajando con un ancho muy, muy amplio de labor. Creo que esto está pensado en la actualidad con una unidad, con una cabina de conducción y de control, pero en un futuro está pensado para que sea también de manera autónoma. Así que yo me preguntaba, ¿esto es disruptivo? Creo que sí. Creo que esto, veíamos algunos conceptos del año 2012, 2017, y en la actualidad vemos esto del año 2021, pero digo, ¿en cuántos años lo vamos a tener en nuestro país? Pero ahora manejamos algunos conceptos disruptivos y eso es lo que quiero mostrar en las próximas diapositivas, analizando la parte de cosecha, siembra, pulverización y fertilización, que creo que son las actividades en las cuales hoy en día se pone más tecnología para poder aprovechar de manera exponencial los insumos. En lo que es cosecha, hoy en día debemos decir que esto es disruptivo, pero estamos desandando la disrupción, estamos transitando la parte disruptiva. Lo tenemos hoy en día en el mercado argentino. Charlando el otro día con un colega que está trabajando en una de estas empresas, él me decía de que hoy en día aproximadamente se han vendido 280 cosechadoras con este tipo de tecnología de cámaras de alta velocidad para poder ajustar la calidad de la cosecha en tiempo real y mantenerla a lo largo del día, identificando material extraño de grano partido o de grano de buena calidad. Adiestrando la cosechadora de manera inteligente con este tipo de cámaras, uno puede mantener la calidad de la producción a lo largo del día. Pero él nos decía de que hoy en día tienen 280 máquinas con este tipo de tecnología, pero que solamente el 20% hoy en día lo está utilizando. Es decir, que ese 80% de máquinas que hoy en día tienen esta tecnología, están trabajando con tecnología que puede ser de 10 años atrás.
O sea, están calibrando o están regulando la máquina sin utilizar estos sensores. Otra brecha que creo que también viene a cambiar esta parte de lo que es tecnologías de ajuste en tiempo real es la incorporación de balanzas a las tolvas, que también ayudan a ajustar de manera constante a lo largo del día la calidad de ese mapa de rendimiento, de esa calibración que quisimos hacer en el comienzo de la mañana. Con esta balanza nos independizamos de estar contrastando o chequeando la calibración de ese sistema de mapeo de rendimiento con este sistema de balanza. Pero volvemos a lo mismo, es tecnología que hoy en día está disponible, es la disrupción que estamos andando y bueno, debemos marcar que en el parque de cosechadoras que hoy en día tenemos en Argentina, el 70% está cosechando el 85% de la superficie en nuestro país. Trigo, maíz, soja como los principales cultivos. Y de ese 70%, entre el 35 y el 38 cuenta con este tipo de tecnologías. Ahora, pasar de esa disrupción al paso a paso, creo que no lo debemos olvidar. Tenemos que seguir con ese sistema de medición, medir las pérdidas, volver a identificar y a saber de que 60 granos, por ejemplo, en soja, equivalen a 100 kilos de pérdida. Nosotros el año pasado pudimos hacer una jornada de cosecha de soja en donde estuvimos trabajando con las 7 principales empresas de cosechadoras de nuestro país y vimos que en promedio aproximadamente en soja había de pérdida 142 kilos. Lo cual estábamos lejos de esos 100 kilos de tolerancia que estamos marcando con esos 60 granos medidos en el metro cuadrado. Es decir, que hoy en día con la tecnología que tienen, con las que veíamos recién como disruptivas, podemos apuntar a bajarlo entre un 20 y un 30% y apuntar a que, por ejemplo, en soja estemos manejando pérdidas que estén en los 75 u 80 kilos por hectárea. De ese 70% que yo les marcaba de cosechadoras que hoy en día están encargadas de cosechar el 85% de la superficie, debemos decir de que el 95% tienen la capacidad o el potencial de mapear el rendimiento. Lo ideal es que deberíamos obtener la información de ese 95%, pero lo cierto es que no nos encontramos con eso y el gran desafío creo que de todos, de los asesores, del INTA y de todas las instituciones, es avanzar en lo que es capacitaciones en este sentido. Y con eso lograr que el operario o el contratista apunte a lo que es una bonificación o trabajar dentro de ese error del mapeo de rendimiento que puede rondar hoy en día tranquilamente el 1%. En cuanto a lo que es siembra, también hoy en día todo se apunta a lo que es la mayor cantidad de sensoramientos para poder trabajar en ese margen de calidad que uno quiere lograr con el planteo de semilla, por ejemplo, en maíz, que es el que mayormente acusa alguna falla, ¿no? Entonces vemos que hoy en día en el mercado tenemos tecnología que apunta en el control de la caída de la semilla, a controlar la carga en los cuerpos de siembra y también a controlar diferentes variables que van a repercutir en el rendimiento, como puede ser volumen de rastrojo en la superficie o controlar las cargas de manera instantánea varias veces por segundo para llevar la profundidad de siembra a la mejor expresión. Lo mismo, lo de recién, el paso a paso tiene que estar también en la regulación de la sembradora, en controlar todas las partes móviles de la sembradora, el mantenimiento, ver bien que la densidad que planificamos sea la que vemos representada en el fondo del surco o en el terreno. Configurar bien el tren de siembra. Un tren de siembra no va a ser igual para una zona productiva, Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Córdoba, por ejemplo, o el sur de la provincia de Buenos Aires. Cada herramienta se va a ir adaptando a la tecnología que demande ese terreno. Y es en ese punto en donde también el paso a paso y la configuración dan la máxima expresión para poder elevar los rendimientos para luego pasar a una tecnología disruptiva. Lo mismo que veíamos recién, la velocidad repercute negativamente muchas veces en la distribución y en la calidad de la semilla, tanto en lo espacial como en lo temporal de la distribución, repercuten en la calidad de siembra y luego en el rendimiento. Pasando a otro tema que también, y ya concluyendo con alguna de estas herramientas, yo creo que una de las herramientas que tomó mayor disrupción es la parte de la aplicación selectiva. Hoy en día vemos que manejamos conceptos de aplicación selectiva
aplicación dirigida y también aplicación autónoma. Y hoy en día esas tecnologías que podemos decir que son disruptivas, la tenemos como en etapa de comercialización en nuestro país, donde vemos tecnologías de aplicación selectiva de sensores, de cámaras, conducidas a través de manera autónoma, con la robótica presente, y también algo que personalmente me costaba creer hace un tiempo, hace un par de años atrás, es que íbamos a utilizar un dron para controlar alguna problemática puntual dentro del lote. Y hoy en día, en algunas zonas de nuestro país, como por ejemplo en Tucumán, en Salta, o en lugares en donde tenemos economías regionales bastante fuertes, se están utilizando muchas de estas tecnologías para aplicación dirigida, para controlar, por ejemplo, alguna problemática severa de malezas, logrando resultados excelentes, tanto en el control como en el ahorro de producto. Y eso lo vemos marcado en el crecimiento de la adopción de la tecnología, que prácticamente la tecnología de aplicación selectiva ha crecido en los últimos años entre un 20% interanual. La realidad y el paso a paso y el ABC nos muestra de que también nos encontramos en el campo con este tipo de realidades, los cuales nos llevan a volver a lo mismo, el mantenimiento de los equipos anuales, que haya un control estricto de las pulverizadoras terrestres, tanto sea de arrastre como autopropulsadas, lograr una calibración, el jarreo normal que se le llama, para ver que todos los picos están aplicando de manera uniforme y correcta, apuntar a las buenas prácticas, apuntando desde el punto de vista del manejo de la maquinaria, pero también desde el punto de vista de la parte sanitaria del operario, y también utilizar y tener muy en cuenta de que la estación meteorológica hoy en día es una herramienta clave para una correcta aplicación de nuestro producto. Saber correctamente cuál es la humedad relativa, la temperatura y el viento son puntos claves para lograr una buena aplicación. En cuanto a lo que es fertilización, y ya terminando con esta presentación, vemos que como disruptivo también tenemos empresas líderes en nuestro país que hoy en día están a la altura de las principales empresas de fertilización. En nuestro país tenemos una de las empresas que está en el 5º puesto a nivel mundial, y eso es un orgullo para Argentina como una de las empresas líderes en lo que es fertilización, y creo que ha marcado muy claramente el concepto de disruptivo, y el productor y el usuario también lo entendió así, y es por eso que suma diferentes tecnologías para hacer más eficiente la aplicación. Suma tecnologías de aplicación neumática, de lo que es fertilización incorporada, todo para aumentar la eficiencia de la aplicación. La realidad también es esta, de que hay una mala regulación del ancho de labor, hay una mala decisión en cuanto a lo que es productos a utilizar o una mala calidad del producto, y eso se traduce también en lo que es aplicaciones efectivas y eficientes en los lotes. Así que es un punto también para trabajar en ese paso a paso y en ese ABC del mantenimiento. La última diapositiva, y les dejo pasar a los siguientes colegas. Creo que lo que marcó también algo disruptivo que hoy en día nos ayuda a desandar un poco esta agricultura digital fue la telemetría, que en su comienzo lo vimos con Telematics, con CLAS. En el año 2007-2008 lo vimos en INTA, en un curso de agricultura de precisión. Luego fueron apareciendo los diferentes tipos de plataformas, de soluciones. Hoy en día tenemos como una de las más que ha avanzado muchísimo en estos últimos años, el Centro de Operaciones de John Deere, que le vino a dar muchas soluciones a los usuarios para la interpretación de los datos y para la manipulación de los mismos. Y nosotros, en base a una encuesta que hicimos dentro del INTA, vimos que el 80% de los usuarios son asesores y productores, y en sus respuestas que daban a esta encuesta, las palabras de mayor dimensión que muestra esta diapositiva son las que más recurrentemente respondían como herramientas de soluciones. Fíjense que estamos viendo herramientas que hoy en día muchos de nosotros tenemos en nuestro celular para tomar decisiones, seguimiento del cultivo, para muestreos, para seguimiento de maquinaria también, y creo que son la herramienta fundamental hoy en día para tomar decisiones en tiempo real, y son el árbol que yo decía al principio. Es el árbol que nos ayuda a ver que la tecnología presente nos ayuda a entender toda la agronomía y las herramientas de precisión que vemos en la maquinaria, pero no debemos olvidarnos de que tenemos esa tecnología puesta, que requiere una calibración y un seguimiento. Hoy en día creo que
muchos de nosotros, más allá de utilizar estas aplicaciones que hoy en día están presentes, las hemos visto incluso aquí en Apresid, muchos de nosotros utilizamos como caballito de batalla el SMS y también el QGIS como herramienta para ver de qué manera voy a transformar un archivo y que me lo interprete una sembradora o una pulverizadora a campo. Así que bueno, no nos olvidemos que tenemos el árbol por delante, pero detrás hay mucha agronomía y mucha maquinaria, que es el bosque presente y es la agricultura de precisión que siempre vimos. Así, muchas gracias. Bueno, gracias Diego. Acá tenemos una pregunta de la cual nos hace un estudiante de ingeniero agrónomo que nos pregunta ¿qué recomendación le darías para poderse capacitarse en lo que es agricultura digital? Es decir, como es muy amplio, plantea acá si es un tema de análisis de datos, tema de programación, tareas o otro tipo de poder gestionar, o qué es lo que necesita aprender y cuáles son las habilidades. Bien, yo lo que me parece que primero hay que tener bien en claro en qué voy a utilizar eso que yo en lo cual me voy a capacitar, porque la agricultura digital o la digitalización de los datos es muy amplio, es muy vasto. O sea, podemos partir de lo que es un monitoreo campo con una aplicación, que eso nos sirve para tomar decisiones, pero también podemos escalar al mapeo de rendimiento, con lo complejo que conlleva el uso de mapeo de rendimiento y obtener un mapa de rendimiento de calidad, hasta el uso de imágenes satelitales de diferente tipo de calidad. Así que primero creo que hay que identificar bien en dónde yo voy a tomar fuerza en esa capacitación. Y también estar atento, porque hoy en día desde el INTA estamos trabajando en conjunto con diferentes instituciones, con algunas empresas, capacitando en este sentido, en lo que es la agricultura digital, la interpretación de los mapas de rendimiento, las imágenes satelitales y la ejecución de un archivo por parte de la maquinaria, que creo que es el fin último que uno busca, interpretar la variabilidad de los lotes para poder hacer un manejo de insumos variables. Pero creo que hay mucha oferta, hay que estar atento a las redes sociales, hay mucha oferta en las redes sociales donde uno puede ver desde la parte privada hacia la parte de las instituciones públicas. Creo que hay mucho para capacitarse. Si quieren, después nos quedamos charlando después de la presentación y podemos ver algunas de ellas para mencionarlas. Bueno, gracias Diego. Voy a hacer un resumen como tweet y me encantó el título de esto de que el árbol no tape el bosque, y a veces estamos muy mareados con las herramientas, las tecnologías y con muchas de esas cosas, y a veces creyendo que tenemos todos los chiches, a veces nos generamos espacio a poder medir, a aprender, a poder tomar decisiones. En realidad nos dan productividad siempre y cuando nosotros la sepamos abrazar. Bueno, como segundo participante del panel lo tenemos a Luciano Piloni, ingeniero agrónomo. Tiene una empresa de asesoramiento agronómico en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, hace base en Tres Arroyos y es socio de la regional Apresid de Tres Arroyos y también socio de APICET. Así que bienvenido. Bueno, gracias Joaquín, gracias a Apresid por la invitación. La idea en esta tarde es contarle un poco cómo a mí la digitalización me está sirviendo hoy en día para, como bien decía hace un rato Joaquín, tratar de tomar mejores decisiones. Les cuento un poco desde los inicios cómo tratar, cómo empezar de hoy. Hace unos años atrás uno tenía todo en una computadora con miles y miles de carpetas que siempre se olvidaba dónde ponía los archivos. Hoy, gracias a las herramientas digitales y al uso de una plataforma, en un teléfono tengo toda la información que necesito para llevar a cabo mi actividad. Para esto siempre pongo esta base, que es el trabajo en red, que es lo que siempre me ayudó como asesor para tratar de
llevar a cabo la actividad. El trabajo en red porque tanto como Aiagro como empresa de asesoramiento, nuestro aporte a tomar mejores decisiones con el productor, pero bueno, tener una plataforma de monitoreo de imágenes como Auraban con muy buena llegada y predisposición para que sea intuitiva la plataforma, eso es algo que siempre uno toma en cuenta. Participar como socio de la regional de APRESID, que eso siempre te hace ver el sistema en su conjunto y bueno, participar de congresos y eso siempre abre la cabeza a nuevas ideas, y participar de una asociación como APSE, que es la Asociación de Protección de Cultivos Extensivos. Bueno, cómo tratar de ordenar los monitoreos en el día a día y hacer un mejor manejo de las adversidades. Cuando empecé allá por 2008, bueno, siempre me costaba un poco compartir la información con los productores que asesoraba. En su momento creé una página web donde yo le colgaba a los productores los informes, pero siempre, bueno, pasaba que se olvidaban la clave, se olvidaban cosas, cómo entrar. Era muy engorroso para mí la carga de datos, siempre volvía del campo y estaba una hora cargando los informes, tanto, o sea, bueno, ahí como muestro los informes de monitoreo. Bueno, era algo que me llevaba mucho tiempo. Hoy en día, cuando en el 2018 tomé contacto con Auraban, bueno, me empezaron a dar las soluciones de tratar de en un solo lugar tener la información, toda la información que yo necesito, y a su vez tratar de compartirla tanto con el productor, que él en el momento que quiera puede entrar a su sesión y ver cómo se están desarrollando sus cultivos, o todo el registro que hago de aplicaciones o el registro de adversidades. También me permitió de una manera sencilla compartirle toda la información a mi equipo de trabajo y a personas que me ayudan también, como por ejemplo los chicos que me hacen muestreo de suelo, que son trabajos muy temporales. Bueno, de una forma muy rápida uno puede compartir esa información, entonces uno hace que todo el tiempo ese que uno le llevaba por ahí para juntar los datos, que son elementales para tomar decisiones, hoy en día dedique más tiempo a analizar esos datos. Bueno, entonces, como les decía, pasé desde 2008, donde siempre en asesoramiento teníamos alrededor de 12.000 hectáreas y trabajaba en ambientaciones en 3.100, basado únicamente, para el que no conoce, la zona de Tres Arroyos tiene dos ambientes, uno donde tenemos un ambiente muy marcado por una limitante que es la profundidad de Tosca, y otro hacia la costa donde no hay una limitante tan marcada. Bueno, donde yo empecé trabajando en ambientaciones es en esos lotes, con mapas de Tosca, como decía Diego recién, con uso de 5 plataformas, o sea, 5 programas a la vez, con imágenes muy pesadas, bueno, siempre con planillas de Excel interminables, así que se hacía muy costoso humanamente llevar adelante todo eso. En 2018, cuando implemento con la plataforma de Auraban, ahí pasé tenía 16.000 hectáreas ya en asesoramiento, donde en el 84% hago agricultura por ambientes. Eso me cambió el tiempo bastante, como les decía, tratar de dedicar más tiempo a la agronomía y no tanto a juntar los datos.
dentro de lo productivo, ¿qué fue lo que pudimos lograr? Es, por ejemplo, en la zona somera, empezar a volver a rotar cultivos y a implementar cultivos como el maíz, donde había salido de plano, estabilidad en los rindes y aumento en esos rindes por manejo ambientado, la diversificación económica y obviamente el aumento en la renta, y en algunos casos hasta pudimos con el dueño de campo tratar y el productor que le arrendaba el campo, bueno, tratar de decirle, mirá, tu campo no es todo igual, validémoslo y hasta logramos hacer algún mejor acuerdo. Es así como desde, bueno, empezar a mostrar un poco lo que es en datos, cómo nos fue ayudando también a obtener esa información toda ordenada. En el 2018, donde manejábamos ambientes únicos de muestreo de suelos, pasar a 2018, donde casi estaríamos a esta altura acá de la tabla. Bueno, uno siempre le queda la duda de cómo, si el manejo ambientado me aporta para seguir manteniendo la fertilidad de los suelos o poder aumentarla. Bueno, en este caso estamos manteniendo hasta un leve aumento. Lo mismo, bueno, empezamos también a medir otros parámetros como el nitrógeno anaeróbico y también uno se da cuenta con los ambientes que trabaja y pasar de análisis de suelo a lote único a manejar análisis de suelos en dos ambientes. Bueno, da que uno puede seguir trabajando o sea que la intervención que uno le hace al sistema no lo está perjudicando, nos permite medir esas cosas. Un poco le voy a mostrar dos ejemplos de trigo y de girasol. En lo que es el de trigo en la zona somera, donde bueno, la aplicación de la tecnología nos hizo bajar 10% en semilla, 15% en lo que es fertilización en siembra y un 10% en nitrógeno. Nosotros trabajamos con dos ambientes ahí donde la tosca siempre nos limita el almacenamiento de agua, y bueno, con análisis de suelo ambientado mejorarlo de manera eficiente. Y como bueno, a partir en el transcurso de los años nos permitió ese manejo ambientado del fósforo ir subiendo los niveles. Esto es un gráfico de trigo. En el trigo, en los rendimientos de trigo acá son 7, lo dividí en 7 ambientes, digamos. Está desde 2016, que era donde en esta zona manejábamos los ambientes fijos, que es esta curva. Bueno, como desde 2000... porque la idea también es mostrar todo, tanto en 2020, 2018 que nos fue muy bien, donde tuvimos un aumento importante de rendimiento por efecto campaña y lluvia, como en el 2019 la seca nos pegó un palazo importante, y bueno, el año pasado pudimos volver a esos aumentos de rinde. Pero en trigo lo que nos aportó, que ahí, o sea, es aumentar los rendimientos, de pasar de 4.000 kilos a casi 5.000, teniendo en cuenta los milímetros de lluvia, cómo pasamos de ser más eficientes desde 2016, de pasar a obtener 11 kilos de trigo por milímetro a pasar a 19, 18. Eso se dio básicamente tanto por el manejo de la fertilización, pero también el manejo ambientado nos hizo. En esta zona nosotros veníamos trabajando con trigos de no muy alto potencial, o sea, sin genética francesa. Ese manejo ambientado nos permitió
pasarnos a la genética francesa, captar mejores rendimientos en las partes donde no tenemos limitante de tosca y bueno, empezar a aumentar los RIN de promedio y una mejora en la economía. En lo que es girasol, acá ya me paso a la zona de la costa, donde los manejos, bueno, ahí vamos de lotes con rinde estabilizado de alrededor de 3.000 kilos. El manejo clásico en el 2018 era de 50.000 plantas. Bueno, pasamos en el 2020 y el 2021 aún más a disminuir esas densidades por cada uno de los ambientes. Entonces eso nos hizo bajar un 20% la densidad promedio, donde si bien bajábamos el 40% en los ambientes peores y solo subíamos el 10% en los mejores ambientes. En fertilización, en estas zonas no nos hizo cambiar mucho la utilización promedio, pero bueno, sí nos hizo ser más eficiente, el uso más eficiente. De esta forma pasamos a obtener rendimientos en el 2021 y 2020-2021, bueno, siempre moviéndonos alrededor de los 2.000, entre los 2.000 y 2.500 kilos en los peores ambientes, y pasar de los 4.000 kilos en los mejores ambientes a los 4.500, 3.500. En ese sentido, lo que nos hizo la ambientación fue ser más eficiente en los ambientes de alto potencial, y entonces el mejor uso de recursos en esos ambientes nos dio que nos aumente el rinde promedio final, ¿no? Por eso pasar de esos 3.100 kilos a 3.200 a bueno, 3.500 como fue en el 2020, y el año pasado, el 2021, bueno, también tuvimos un diferencial de lluvia importante, pero nos permitió el manejo ambientado y haber bajado aún más la tecnificación, nos permitió siempre mantenernos en el promedio de rendimiento. Bueno, en otro aspecto de lo que me ayudó la digitalización es otra cosa, es en los monitoreos diarios que uno hace de adversidades. Hoy en día con la plataforma, con la aplicación móvil, bueno, tengo todo registrado el día a día digamos, tengo la foto de todas las estaciones de monitoreo que voy creando, la foto de las adversidades y la película de cómo viene ese lote en cuanto a adversidades. Eso es algo que para mis decisiones como empresa de monitoreo también es elemental. Uno también puede como hago, registrar todo lo que es aplicaciones y ahí corroborar cómo después de cada monitoreo si se genera una aplicación de fitosanitarios o en qué situación está. Todo esto que yo registro con un simple clic y acotándolo a un registro de tiempo lo puedo descargar en Excel, ¿no? Y esto me ayuda en cuanto a mí como toma de decisiones en el día a día de las adversidades y manejar la logística de pulverizaciones y de productos, pero también me ayuda a, como les decía, participo con la participación en APSE, siempre largamos informes de adversidades de todas las zonas productivas donde participamos, y bueno, me ayuda con esa información toda guardada en un solo sitio, me hace dedicar menos tiempo para enviar esos informes. También aportamos a un sistema, al informe cuantitativo, donde hacemos análisis de campaña y bueno,
esto nos ayuda a tomar decisiones a lo largo de los años, cómo estamos manejando las adversidades y en qué situación estamos. Y también me permite tener la información guardada, interactuar con referentes zonales como en Malezas y con Ramón, bueno, y lograr para mi zona y para mis campos patrones de emergencia, de malezas difíciles y cómo de esa forma poder lograr un mejor manejo. Como les contaba, esas planillas que bajo de Excel también, en este último año, me dio la posibilidad de incorporar más tecnología como son las aplicaciones selectivas. Ahí yo entre 2020 y 2021 generé registros en casi 410.000 hectáreas de malezas. Y por los datos que cargaba, yo tenía esas aplicaciones de malezas se daban con una cobertura de malezas del 22%. Bueno, eso me hizo tener una herramienta fuerte para decidir, bueno, empecemos a aplicar tecnología como las aplicaciones selectivas, porque hay un 80% que lo estamos tirando de gusto. Bueno, les cuento un caso de un manejo convencional de la zona, como en 2015 teníamos este paquete de productos donde recién teníamos en ese campo un inicio de malezas resistentes. En 2018 pasamos ya a estar en el sumum de las malezas resistentes, como principalmente ryegrass y crucíferas como una bolsa. Y bueno, como en 2021 bajamos todas esas dosis por el uso principalmente de preemergente y en barbecho, por el uso de la aplicación selectiva. Entonces eso nos da que pasamos desde un EIQ, el EIQ es un índice de impacto ambiental, que es bastante conocido. Bueno, como de 2015 a 2018 subimos ese IQ por el aumento de malezas resistentes, pero como en el 2021 lo bajamos considerablemente, entonces pasamos de IQ muy altos a un impacto ambiental bajo. Entonces, bueno, porque los datos nos están ayudando a tomar mejores decisiones. Otro, y ya casi voy terminando, otro proyecto que nos hizo tener todo ordenado fue empezar a medir huella de carbono en los cultivos. Por eso empezamos con trigo en el campo de la parte somera. Y bueno, esto es un manejo, cómo pasamos del 2015 a donde teníamos el manejo fijo de todos los insumos, a un manejo de trigo de agricultura de precisión, donde pasamos ahí a hacer ambientaciones en cuanto a fertilización y semilla, y un manejo de trigo de alta tecnología, donde incorporamos al manejo de agricultura de precisión le adosamos las aplicaciones selectivas. En realidad, bueno, ahí de 2015 al de agricultura de precisión, si se fijan, bajamos lo que es fertilización, el EIQ que recién les mostraba cómo fue cambiando. Y bueno, eso nos dio un parámetro de decir, bueno, también desde 2015 a la fecha de hoy, de 2022, pudimos bajar las emisiones de carbono y empezar a mensurar todo lo que estamos trabajando. Y bueno, y empezar a ver en esa torta, de qué forma, en qué parte de la torta esa podemos trabajar nosotros y ser más eficientes. Y bueno, fue en fertilización. Y por último, bueno, como les comentaba, el trabajo en red, cómo me sirvió para ampliar la red
y hoy en día estar participando en un proyecto de secuestro de carbono, donde hace un rato, bueno, tuvimos unas presentaciones y eso, y bueno, cómo empezar a medir en el suelo cómo venimos evolucionando con la tarea que llevamos a cabo. Muchas gracias. Bueno, gracias Luciano. Tengo algunas preguntas, pero las vamos a dejar para un poquito más adelante. Les quiero recordar el teléfono para que puedan mandar por WhatsApp las preguntas. Al final de las presentaciones vamos a hacer las mismas. El teléfono es 341 30 93 004. Así que si no, después de última las preguntas las hacemos a viva voz. Bueno, continuamos acá con la presentación del equipo. Ahora vamos a tener un panel compartido por dos jóvenes o promesas de lo que es la regional de APRESID. Van primero las damas. Carla Bisuti es responsable de la regional de APRESID de la provincia de Córdoba, en Río Tercero, ¿estás? Perfecto. Y junto a Segundo, que está en la región, Segundo Fernández Páez, que también está en la regional de APRESID, nos van a presentar cómo fue su proceso de digitalización y gestión de datos desde la regional, qué es lo que le ha permitido y cuál fue el aprendizaje y cómo también ha estructurado los datos sobre esto. Así que, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, comentarles un poco que, como recién nos presentaban, nosotros somos del programa Regionales. APRESID trabaja por programas, uno de ellos, como bien decíamos, regionales. Las regionales APRESID son grupos de productores técnicos que trabajan en diferentes zonas de influencia y trabajan con planes anuales con diferentes ejes comunidad, eje técnico. El eje técnico es muy importante en las regionales y un pilar fundamental en ese eje técnico son los análisis de campaña. ¿Qué pasaba con los análisis de campaña de los productores, tanto de las regionales como de los nodos? Que los nodos son regionales que se unen según la zona de influencia. Por ejemplo, el nodo oeste son todas las regionales de Córdoba. ¿Qué pasaba? Usábamos una planilla de Excel convencional con listas desplegables. ¿Y qué pasaba? Se le complicaba al socio, al productor técnico, completarla, ¿sí? Se perdía mucho dato, perdíamos mucho tiempo. El asesor que hacía el análisis de las campañas para acomodar todas esas planillas perdía demasiado tiempo, ¿sí? ¿Qué hicimos? Bueno, la idea de hacer una plataforma de análisis de campaña, ¿sí? Esto surge allá en el 2019, primero con otro programa que es el que hoy está haciendo el Congreso, que es el programa Prospectiva, digamos con el objetivo de acceder a una red de conocimiento que permita facilitar, llevar registros de los productores y poder conocer datos georreferenciados. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos sumamos muchos referentes de APRESID y empezamos a hablar sobre el análisis de campaña. El análisis de campaña es muy importante para los productores. El análisis estaba bueno, estaba bien hecho por expertos, pero había problemas en recolectar los datos, ¿sí? Entonces salían estas ideas como generar tablas dinámicas para ajustar las planillas y acortar el trabajo. Los datos eran claves, pero había que ordenarlos, estaban desordenados. Necesitaban una herramienta esencial para la toma de datos, tener un historial de datos, planillas automatizadas, ajustar el análisis de campaña de los nodos, como les digo, para que después se puedan ajustar en cada regional y en cada productor, ajustar más la planilla o la plataforma que el mismo análisis, ¿sí? Que esas planillas nos pudieran dar datos preliminares mientras las fuéramos completando. Bien, completando un poco lo que decía Carla, nosotros obviamente no contábamos con una persona capacitada desde el área de sistemas para desarrollar una plataforma. Entonces, una vez que surgió la idea,
lo que hicimos fue contactarnos con un proveedor externo con el quien seguimos trabajando hoy en día y estamos en constante mejora. Todas las versiones son beta de la plataforma que hoy lanzamos. En realidad la lanzamos en mayo de este año en el Encuentro Anual de Regionales y ya hay gente cargando datos y la verdad que nos está facilitando mucho el tema de los análisis. Y estas reuniones periódicas que hacemos con estos proveedores externos nos permiten estar en el día al día con alguien que realmente se dedica a esto, a desarrollar tecnología. Y nosotros, ¿qué hacemos? Del lado de APRESID aportamos el conocimiento agronómico para desarrollar todos los ítems que el productor debe cargar dentro de la plataforma para hacer un correcto análisis. ¿Qué nos permite esta plataforma? Denominamos de gestión de campañas agrícolas. Analizar con mayor riqueza y profundidad los datos. Como decía Carla, era algo que se estaba haciendo, pero que quizás se complejizaba mucho a la hora de unificar las planillas de Excel y demás. Son muchos productores, es mucha gente, son muchas hectáreas y son datos riquísimos a nivel nacional para ser referentes y que quizás por una tecla mal apretada se perdía un dato. Un productor tenía que volver a empezar a cargar todo. Decidimos automatizar un poco esto y desarrollar la plataforma. Obviamente esto dispara en mejores discusiones en las reuniones regionales, dispara tópicos de reuniones, todas las regionales tienen reuniones mensuales a las cuales se le asigna un tema técnico y que pueden discutir con especialistas y demás. Y obviamente, como algo que les comenté, de ser referentes en el sector, creo que el Congreso lo demuestra, pero quizá nos faltaba exponer los datos que se generan dentro de la institución, ¿no? Que los análisis quedaban dentro de una regional, quedaban dentro de un nodo, que lo hacían expertos, profesionales, estadísticos, pero bueno, que quizás nos faltaba mostrar y ser referentes realmente en eso, realizando publicaciones técnicas, generando nuevas redes de trabajo y demás. Obviamente, seguimiento de sus lotes es realmente para lo que le sirve al productor. El productor día a día puede ir cargando dentro de la plataforma las actividades. Obviamente, no le estoy contando nada nuevo. Ya los chicos acá dijeron la variabilidad de tecnología que hay. La idea no es salir a competir en ningún lado con ellos, sino complementar al socio APRESID para que pueda facilitar la carga de su información y tener registro día a día. ¿Qué pasaba con el Excel? Obviamente, llegaban a final de campaña, pasaba la cosechadora y se ponían a cargar. Gente con muchas hectáreas, con muchos lotes, era una tarea que le demandaba mucho tiempo y decían, bueno, te cargo 2 lotes. Estamos perdiendo muchísima información muy rica para la institución y para el sector. Entonces, de esta forma, con la plataforma lo pueden ir haciendo periódicamente día a día, llegan del campo y lo cargan. Así que un poco ese es el objetivo. La idea de esto es pasarlo medio rápido, nosotros lo desarrollamos para socios APRESID dentro de la web de APRESID, así que los invitamos a sumarse a aquellos que no sean socios, que se acerquen a las regionales y que bueno, van a poder contar con esta herramienta, que es muy simple, digamos, no tiene nada raro, no difiere del Excel, los datos son los mismos. Lo que hacemos es generar una forma más fácil de cargarlo y que el productor sea amigable y realmente no te tenga que andar llamando y preguntándote, vos sabés que esta celda está bloqueada o esta celda no me figura tal producto o lo que sea. Entonces, de esta forma también ellos sienten esa facilidad y acompañamiento. Obviamente el primer punto siempre es cargar el lote, el dato de la campaña, el cultivo, semillero, variables que siempre venimos analizando y que después estadísticamente, bueno, se calcula la cantidad de superficie de cada cultivo a nivel regional, a nivel nodo, a nivel país, variedades, qué variedades se están usando, qué híbridos se están usando, qué antecesores, qué se está haciendo, qué cultivo sobre cuál. Esa es información que se venía haciendo hace años con los análisis de campaña y que hoy tenemos la posibilidad de con esta plataforma seguirlo mucho más. Y después datos básicos como datos de suelo. Nosotros creemos que hay productores muy de punta que hacen los análisis de suelo correspondientes, si bien sabemos que en todo el sector es bajo el porcentaje de productores que realmente hacen análisis de suelo, pero el otro porcentaje que lo hace es un dato riquísimo. Esto nos permitiría el día de mañana generar mapas de materia orgánica, de fósforo, de nitrógeno, avances a lo largo de los años y que lamentablemente no lo estábamos pudiendo hacer. Entonces estos datos que son tan sencillos y que con el análisis de suelo lo pueden completar es algo que el análisis lo enriquece muchísimo. Y después lo mismo que todas las otras plataformas en cuanto a la carga de las actividades, desde la siembra a cualquier pulverización, fertilización, cosecha que se haga y digamos con todas las variables que están dentro de las mismas, tipo de producto,
maleza objetivo, insecto objetivo, enfermedad, fertilización, con qué dosis, qué producto y demás. Así también como el cuadro de adversidades que nos permitiría el día de mañana ver realmente qué adversidades están afectando distintas zonas. Se pueden cargarse daños por helada, daños por anegamiento, daños por granizo y demás. Así que hacemos foco en juntar toda esta información y que sobre todo que sea fácil para el productor. Lo mismo con las precipitaciones. Hoy no tenemos datos reales de nosotros dentro de la institución, de estos datos que para después correlacionar con rinde o con otras cuestiones son importantes. Los datos de precipitación diaria, el productor los tiene generalmente y queremos que los cargue y que sea fácil cargarlos. Entonces, bueno, es un dato que veníamos perdiendo. Obviamente, lo que nos permite son distintas salidas sencillas de lo que se fue haciendo en el lote, algo parecido a lo que mostraba Luciano recién con Auravant. Por fecha, digamos, todo lo que se fue haciendo dentro del lote y bueno, digamos que el productor realmente haga el seguimiento. No tenemos desarrollado nada de lo que es mapas de índice verde y todo lo demás como otras plataformas, por eso recalco que no es que hay que salir a competir con ellos, sino incluso el día de mañana poder contribuir entre estas dos plataformas y muchas más para que el mismo socio pueda cargar solamente una vez los datos y que la información esté disponible para ellos y para que se hagan análisis realmente buenos en conjunto, porque si no, ¿qué pasa? Completan en una plataforma o en la otra, se pierde el dato en nosotros, digamos, en APRESID, de un socio APRESID, perteneciente a una regional, que realmente, digamos, en las reuniones y demás puede aportar muchísimo. Y sobre todo también lo que es plagas, enfermedades, insectos, generar los mapas de REM y demás, con esta plataforma, ver realmente en qué zonas están las distintas malezas, problemas que hoy se nombran 1 o 2 por zona, pero la realidad quizás a nivel de campo hay otros problemas y sobre todo ver también qué productos se están usando, a qué dosis, que hoy no tenemos la posibilidad de verlo y que esta plataforma viene un poco a solucionar todo eso. Obviamente es prueba y error. Ya lo venimos testeando y demás con productores, hay más de 5.000 hectáreas cargadas al día de la fecha en 2 meses, así que bueno, estamos contentos con el avance, pero son los mismos productores y los mismos socios quienes nos hacen las devoluciones de lo que hay que mejorar y de lo que hay que cambiar, y cuando se sientan a completarlo, decir, me compliqué con esto, me compliqué con aquello, esto está buenísimo, esto no, esto lo podrían cambiar. Así que esa interacción es clave para nosotros, y lo que la plataforma nos va a permitir en tiempo real es ver informes. Estos informes hoy está por área sembrada y plagas y superficie, sobre todo, de cada problemática, ¿no? Después vamos a tener la posibilidad de descargarlo con el Excel y para hacer el análisis estadístico normal con una herramienta estadística, sea Infostat, sea el que sea, que lo hace generalmente o el asesor técnico de la regional o algún profesional externo. Entonces, el productor en tiempo real, si quiere ver una problemática, si quiere ver un avance de siembra, si quiere ver contenido de fósforo, de materia orgánica en tiempo real, va a ver lo que se cargó hasta el momento, seleccionando por regional, por nodo o directamente a nivel nacional. Acá nosotros teníamos un ejemplo de lo que se cargó en la campaña 21-22, que obviamente como lo lanzamos esta otra, todavía la gente no se cargó mucho, pero ahí vos podés ver la cantidad de cultivos sembrados en hectáreas, soja, maíz segunda, trigo en este caso, que eran un poco los ejemplos, digamos, para ser ilustrativo. Pero bueno, de nuevo, la plataforma va a permitir que el mismo socio pueda ver en tiempo real esto y hacer las correlaciones necesarias luego, una vez cargado el dato de rendimiento, de ver cómo venían los lotes, cómo venía la zona. Así que bueno, eso es un poco el funcionamiento de la plataforma, estamos en constante desarrollo, los invitamos a sumarse y bueno, Carla terminará con algunas diapositivas. Sí. Básicamente para hacer el cierre, esto no viene a reemplazar un análisis de campaña, sino que presentamos la plataforma. La idea es seguir trabajando con expertos en análisis, hacer un plan de capacitaciones para todos los asesores de APRESID. La idea también es abrirlo a capacitar especialistas en análisis de datos, no solamente de campaña. Y la idea, como les decía, hacer un cierre.
APRESID trabaja por programas y la idea es trabajar interdisciplinariamente en la institución, no solamente que quede aislado, un hecho aislado esta plataforma, sino decir, bueno, que aparezcan en la misma plataforma las alertas de malezas resistentes de la REM, información extra de lo que viene trabajando, por ejemplo, la REM. En el caso de certificaciones o en el caso de internacional también, que permita facilitar indicadores como, por ejemplo, indicadores fitosanitarios, indicadores de consumo de combustible, alertas de que ya la persona está apta para certificar o está apta para las buenas prácticas agropecuarias. La idea también es ser, bueno, fuente de datos, como decía recién, segundo, en lo que es siembra directa, mapeo de mapas de materia orgánica y demás. Y la idea es trabajar esta plataforma en un futuro con modelos de predicción de rindes y que todos puedan tener una trazabilidad de los lotes. Básicamente sería esto. Así que muchas gracias. Bueno, espectacular, chicos. Recuerdo el número, por si alguno tiene una pregunta o abrimos micrófono, pero veo una complementariedad, es decir, arrancan desde un mismo problema. Desde el lote o de una organización como APRESID, que lo que necesita es disponibilizar la información. Entonces veo una complementariedad importante. En el coaching decimos que la teoría del observador depende cómo uno observe, es cómo se relaciona. Y cuanto más observamos o más amplios somos, que eso es lo que nos permite la información y el dato, logramos tener una relación distinta con ese medio. Y para eso a Luciano quería que, más allá de lo que nos expuso como experiencia, quería preguntarle si se junta con un productor amigo y dice, che, qué lindo esto de la agricultura digital, veo valor, y de a poco veo que todo el mundo se está subiendo a esta ola, y le preguntaría a Luciano, bueno, ¿qué me recomendás? ¿Cuáles serían los tips o cuál es la transferencia en función de tu experiencia que me darías a mí como amigo para introducirme en la agricultura digital? Para mí, creo que es como cuando uno va y elige una maquinaria o un tractor, ¿no? Muchas veces, primero, como hoy dijiste vos, ¿para qué ¿cuál es tu objetivo? ¿Querés hacer manejo ambientado? ¿Querés monitorear? ¿Querés, focalizar en el objetivo? Porque hoy en día hay infinidad de plataformas para la carga de datos de lo que uno quiera. Entonces es importante focalizar el objetivo. Y después, desde mi experiencia, por ejemplo, con el caso de Auran, fue tener una relación muy fluida, que cualquier duda hasta propuesta de feedback que yo les hacía, ellos accedían a algún cambio. Entonces, es eso. ¿Cuál es ver dentro del abanico que hay, con cuál tengo yo mejor contacto y decir, bueno, me puede dar esas soluciones? Darte contención, soporte. Exacto. Bueno, gracias. Acá tengo una pregunta que puede estar abierta a cualquiera que la pueda responder. Preguntan, ¿ven una limitante en cuanto a que el productor quiera compartir los datos de estas aplicaciones? En general, específicamente esa pregunta va más al tema de la FIP. En mi caso, o sea, siempre, digamos, le aclaré al productor, yo como les decía, desde cuando empiezo con Auran en el 2018, lo que hice fue a cada productor que no venía manejando en agricultura digital, le puse, en marzo cuando hago el plan de siembra, que me junto con ellos en la oficina, dije, bueno, mira, esto es lo que está pasando en tus lotes. Bueno, por suerte todos me dijeron que sí y adelante, y bueno, ahí siempre, por eso digo, el soporte de una plataforma para evacuar todo ese tipo de dudas
de en qué marco legal está encausado. Entonces, es importante porque, bueno, siempre queda la... Siempre hay un fantasma dando Siempre vuelta. hay un fantasma de eso, pero bueno. ¿Y en el caso de la plataforma de Presid? Sí, bueno, nosotros creemos que los grupos regionales obviamente se basan en compartir la información. El lema es juntos sabemos más y realmente los productores comprometidos y socios de Presid lo saben. Y saben que compartiendo la información, el análisis que se hace es mucho más rico que el que solamente pueden hacer ellos dentro de su mismo establecimiento, ¿no? Entonces realmente, si quieren ver un buen análisis al final de campaña, deben contribuir con su granito de arena, con sus lotes, y mostrar su manejo, obviamente. La plataforma que mostré arroja de informes y demás, son todos anónimos, así que desde ese lado no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, obviamente, para contribuir a un análisis, mientras más información, mejor. Así que creemos que va a ser bien recibida. Igual ahí también aportar que la institución trabaja con, digamos, todos los datos que aportan los productores, desde que se asocian, son confidenciales, o sea, en un marco legal, digamos. No es que digamos, todos los informes preliminares que saca la plataforma son anónimos, como dijo Segundo, pero todo en un marco legal, claramente. Sí, lo importante es la sumatoria de los datos, no la individualización. Acá tengo una pregunta, que debe ser más técnica, que pregunta Nicolás con respecto a qué sugieren para el muestreo de suelos en más de un ambiente, en un lote que tiene más de un ambiente. ¿Recomendación en cuanto a plataformas, aplicaciones o...? La técnica de muestreo de suelo. Sí, ¿qué técnica hay que hacer para...? No, por lo general, quien ya está empezando a trabajar con agricultura por ambiente, trata de hacer el muestreo por ambiente, ¿no? O sea, sabemos todos que es bastante costoso hoy en día hacer un muestreo dirigido, no dirigido, sino en grilla, en superficie, por los costos en sí que tiene el análisis de los datos. En laboratorio, a eso me refiero, pero el potencial que tiene, la posibilidad de ver a través de una imagen, como los que nos ofrecen hoy en día las aplicaciones, tenemos la posibilidad de ir de manera dirigida y muestrear y entender qué está pasando y cuáles son las limitantes de ese lote, de ese ambiente particularmente. Mientras más información le sumemos como un criterio de análisis, como puede ser un sensor de conductividad, o un mapa de rendimiento, o un mapa de tosca, como mencionaban recién, creo que también vamos ajustando el punto de análisis y con eso vamos reduciendo también la posibilidad de la incertidumbre de dónde ir a muestrear. Creo que hay varias plataformas hoy en día. Bueno, acá nos comentaba recién que yo antes de subir a la presentación intercambiamos ahí un par de comentarios y les decía, che, pero bueno, vos tenés otra plataforma, otras aplicaciones. No, mira, yo solamente desde que empecé a trabajar con esto, con Auroband particularmente, que puede ser otra. Auroband él la eligió porque el objetivo de trabajo era esa aplicación, esa plataforma, y con esa obtiene la respuesta a su problemática. Entonces, con esa plataforma y con esa aplicación, él recorre el lote muestreando y monitoreando las diferentes condiciones que pueden llegar a tener el cultivo, e ir dando respuesta a sus interrogantes. Así que una de las respuestas es esa, tratar de ver cuál es la aplicación que más me da respuesta a mí para el trabajo a campo y sacarle todo el jugo a esa, no andar picoteando, como quien dice, diferentes tipos de aplicaciones y generando información en diferentes sectores. Y otro punto que es interesante, que los chicos también creo que están trabajando en eso, como lo mencionaban recién, es que este tipo de aplicaciones que son complementarias para la actividad campo, creo que también están pensadas para ser como un soporte para las grandes plataformas. Probablemente la aplicación esta, en la cual están trabajando los chicos con una versión inicial, el día de mañana sea una herramienta que esté dentro de Auroband, o que esté dentro de Fieldview, o dentro del centro de operaciones de John Deere, por ejemplo. Entonces, trabajar con planillas que sean, que haya una interacción y que sean protagonistas en diferentes tipos de plataformas, creo que hoy le dan un valor agregado a estas nuevas plataformas de gestión de datos. Perfecto. Bueno, Diego, ahora te vamos a hacer otra pregunta. Espectacular esta recorrida que nos hiciste de todas las tecnologías que van viniendo, herramientas. Acá estamos parados. ¿Para dónde va la cosa?
¿cuáles son las tecnologías? Es decir, ¿hay más herramientas o es más convergencia de esas herramientas? Bien, justamente recién estaba con un compañero de trabajo y estábamos en la charla en UPL, en donde estaban las plataformas. Digo, voy a ver qué dicen, porque ya con muchos de ellos nos hemos cruzado, hemos tenido reuniones previas, porque bueno, siempre tenemos está ese interés de cómo ve el INTA, como fue el pionero de la agricultura de precisión, cómo ve el INTA hacia adelante, todo esto de la agricultura de precisión, agricultura digital, digitalización de la agricultura, como ustedes quieren llamarlo. Pero creo que todos apuntaban a eso, a tratar de generar lo que decíamos recién, de potenciar la plataforma, no quedarse solamente con una, generar espacios de capacitación, creo que eso es clave. Recién veíamos, por ejemplo, en las primeras diapositivas que yo me interrogaba a ver cuál era lo disruptivo, cuáles eran las herramientas disruptivas, si era la robótica o qué es lo que era disruptivo. Y creo que, fíjense que de 2012 a 2017 hubo un cambio ahí en cuanto a lo que fue la autonomía en el trabajo a campo con tractores, y hoy en día ya hablamos de equipos porta herramienta, que lo vimos en el 2021, esa última diapositiva que yo les mostraba de la empresa Next, hoy en día está haciendo muchos trabajos en la zona de Ucrania, de Rusia, donde se está cosechando mucho trigo, y ellos están trabajando no solamente en lo disruptivo de la maquinaria, sino también en el trabajo campo, en el tránsito controlado, en la compactación, en la eficiencia de la recolección del grano en sí, porque no solamente recolectamos materia prima, sino que también estamos recolectando información. Creo que hacia eso es hacia donde apuntan todos, a generar información a través de las plataformas y potenciar el dato que se está generando. Perfecto, gracias. Sí, estamos llenos de plataformas y a veces lo primero que tenemos que hacer es preguntar para qué. Es decir, cuál es el proceso que nos habilita esa plataforma. Y acá le quiero hacer una pregunta a los chicos que han estado muy involucrados en el proceso de desarrollo de la plataforma de APRESID, que como objetivo primario y principal tiene empezar a disponibilizar los datos para poder aprender y en red, ¿no? Es decir, como lo vienen haciendo. ¿Cuál es el primer gran desafío o trabas que tuvieron a la hora de empezar a sumar gente? Subir tus datos, bueno, por acá tuvimos una pregunta de la FIP, pero seguramente debe haber otras. ¿Cuáles son los escollos que se encontraron en el camino? Sí, mirá, la realidad es que el productor, el socio, venía de cierta forma cómodo con las planillas de Excel, aquellos que completaban la información. Entonces, bueno, era transmitirle la idea de que íbamos a hacer algo distinto. Es el mismo productor que en un principio nos preguntaba un poco cómo lo íbamos a llevar adelante. Obviamente, como dije, no soy ingeniero en sistema, no desarrollo plataformas, entonces necesitábamos contar con un proveedor externo, que esa fue también, pegamos con una persona indicada, que por ahí, si no se da, no avanzás. Así que bueno, es con alguien que hoy tengo mucho contacto y que desarrollamos día a día distintos avances de la plataforma, así que bueno, ese puede haber sido uno de los primeros topes que tuvimos. Y después de ahora en más, que la plataforma crezca, que el productor mismo la use y que él sea quien junto con nosotros la vaya desarrollando. Obviamente, como dije, todo es mejora continua. Estamos logrando buena aceptación, que era un miedo al principio. Para las campañas pasadas, estas que se están cosechando de maíz, lo que se cosechó de soja, el productor recurrió al Excel todavía, pero lo invitamos a que vaya en el día a día a cargar los datos de FINA de esta campaña, ¿no? Insistirle que si llega a su casa después de ir al campo o lo que sea, o hacer una orden de trabajo de aplicación, lo pueda cargar en la plataforma, y no esperar a cosecha y sentarse y esperar un día de lluvia que está en la casa para cargar todo. Es la realidad. Así que es un poco eso, y contar con el apoyo de ellos sobre todo, que son quienes nos brindan la información. Ahí sumo rápido, en realidad nosotros estamos pensando en plataformas muy avanzadas y pasa a nosotros que estamos en contacto permanente con el productor que quizás a veces no sabe ni llenar una planilla Excel, nos encontramos con eso. Por eso pensamos en algo también básico para arrancar. Pasa que no saben llenar una planilla Excel, entonces no comparten los datos
para no decirte no sé hacer este Excel. Eso yo creo que es una problemática fundamental, que a veces apuntamos al productor con plataformas muy avanzadas que no llega, digamos. Entonces es fundamental también la capacitación y hacer un refuerzo que en la parte de universidades también apuntar a estas herramientas. Creo que en espacios como maquinaria agrícola, además, está muy atrasado y no hay herramientas de agricultura de precisión, entonces salen los ingenieros agrónomos sin tener una capacitación como esta, sobre esta temática, y creo que es fundamental y es el futuro del agro. Entonces, hacer también fuerza en esto de las capacitaciones, tanto para el productor como para el asesor. Casi una startup, se tiene que equivocar rápido, barato y construir valor al medio. Y acá, Luciano, tengo una pregunta para vos, porque cuando vi este track record en la presentación, vimos que hay un montón de beneficios en la agricultura digital, de ahorro de tiempo, que a veces uno no lo pone en el Excel, pero menos horas arriba de la chata, creo que muchos compran. No solo ahorros de insumos, mayor productividad, disponibilizar la información. Y yo, cuando me junto con mis amigos los jueves en La Peña, que son todos productores, a veces tenemos una discusión sobre los datos, ¿no? El valor de los datos. Y uno, capaz que está por más metido en este tema, empieza a ver el puente entre los datos, todos estos ahorros, y todo este nuevo mundo de los bonos de carbono, que por hoy son una promesa. ¿Qué le recomendarías? ¿O cuál es el gap que ves vos entre esos ahorros y cuáles son los nuevos productos, o en qué estado está todo este mercado que parece ser muy prometedor? Y aparte que estás en el proyecto de UPL, lo estás midiendo de cerca. Sí. Creo que lo que más me aportó es tener la información ordenada y que no solamente me sirva para tomar decisiones de tiempo y de ahorro, sino también para demostrarlo, digamos, a la comunidad, que decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, o estamos trabajando en pos de hacer las cosas bien, y con números concretos y con valores concretos. Eso, bueno, permitió un poco entrar en este proyecto y bueno, lanzarnos a eso. Pero creo que lo que más te aporta es eso, tratar de hoy en día la digitalización, no solamente que te ayude a decir, bueno, bajar tanto de fertilizante, pero sino también a que el consumidor, poder demostrarle que decimos, mira, esto fue lo que se hizo y acá está todo el recorrido. Sí, yo creo que como decís bien, vos pasa a ser un estándar, ¿no? La digitalización, la disponibilización de los datos. Y después viene una promesa que son los bonos de carbono. Ahora, no aplico si no certifiqué, si no tengo medido cada uno de mis lotes y el impacto que tienen esos lotes. El mundo nos está pidiendo más alimentos, pero con menor impacto. Y no solo con menor impacto, sino también que podamos demostrar que gestionamos con menor impacto. Entonces, dentro de las empresas, que estamos acostumbrados a hacer un montón de tareas internas adentro, tenemos que abrir la tranquera y dar transparencia. Entonces, este concepto de trazabilidad. Exacto, y ahí vuelvo un poco desde la primera diapositiva hacia vos, de cómo el trabajo en red te suma a eso, desde pasar de una red de 4 instituciones, digamos, que participaba, a ampliarla mucho más, y bueno, que cada uno haga su aporte, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta más, podemos acercar un micrófono, y si no, para ir cerrando el panel, creo que hay un gran desafío a partir de los datos, ¿no? Es decir, cómo sistematizamos nuestras actividades a campo. La agricultura digital nos permite poder sistematizar esto, pero
qué datos son los que necesitamos disponibilizar dentro del equipo para tener nuevas conversaciones, nuevos aprendizajes. El tema de quién es el cliente de la información, ¿no? Darle disponibilidad. A veces uno cree que porque es el ingeniero que está en el lote es el dueño de esa información, y si pensamos en algunas organizaciones o empresas que alguno tiene la función administrativa, otro tiene la función a lote y otra vez es comercial, qué rica podría ser esta información para un gerente comercial y poder sentarse frente al acopio sabiendo cómo viene el cultivo, tomando sus posiciones de grano. Qué bueno sería también, hasta para la persona que contrata los seguros, saber en cuáles son de esos ambientes los que generalmente entran en mayor riesgo y tienen que salir a asegurar esos y no todos. Es decir, hay un montón de aplicaciones, pero este concepto de disponibilizar la información y cambiar el orden de poder a veces dentro de las organizaciones y tener nuevas, empezar a pensar tipo como un proceso como en la industria, que hay clientes y proveedores. Bueno, ¿quién es el cliente de esta información? Y no que quede un Excel, como hoy está haciendo Apresid entre las regionales, cuánta información van a poder compartir, cuántos aprendizajes van a arrancar a partir de que todos estén viendo la misma información, y a partir de ahí se van a retroalimentar. Así que este proceso de aprender a aprender va a estar bueno, como dicen varios. Vamos a cerrar el panel, pero quiero que cada uno con un tweet en su cabeza nos diga cuál es el mensaje que le queremos dejar a la gente. Bueno, el tweet ya lo dejé con el subtítulo. Con el título. Con el subtítulo, creo que ese era el mensaje que yo les quería dejar, que les cuento un poquito cómo surgió eso. La verdad que una charla que siempre es recurrente en mí es sobre calibración de monitores de rendimiento. Y el monitor de rendimiento comenzó en nuestro país del año 98 como el primer mapa de rendimiento, y a la actualidad debemos decir que no obtenemos un mapa de calidad al 100% con todos los contratistas, y es una materia pendiente que creo que hoy en día tratamos de cubrir desde diferentes lugares. Y entonces desde ahí partió el porqué de que el árbol no te tape el bosque, porque hoy en día tenemos más herramientas para poder trabajar y agilizar los tiempos, los procesos, la eficiencia, pero detrás de eso, como les decía en la charla mía, hay un trabajo de regulación, de mantenimiento, de generación, de la generación de los primeros escalones hacia potenciar los rendimientos que podemos obtener en los diferentes ambientes. O sea, no vayamos a la tecnología de punta para poder llegar a potenciar los ambientes o a reducir el uso de insumos, potenciando los ambientes, sino que tratemos de potenciar lo que es la regulación y el mantenimiento de la maquinaria que trabaja el campo, para luego pegar el salto o subir ese gap o esa brecha que nos van a dar las herramientas digitales. Así que hoy tenemos el árbol que nos brinda las soluciones instantáneas y nos ayuda a trabajar con aplicaciones como mostraron los chicos, que deben ser simples, no necesariamente para el agrónomo, sino también para alguien que, mira, tengo un chico que sale de la agrotécnica y lo voy a mandar a que me haga un control de cosecha o un monitoreo a campo, y con esta aplicación que es un semáforo de colores, él sabe lo que tiene que apretar o qué maleza es para poder cargar esa imagen, o tan simple con un mensaje de voz en la aplicación, cargar esa información. Pero ese es el bosque que hoy nos soluciona los problemas de manera instantánea, y detrás tenemos las herramientas, las tradicionales y las clásicas herramientas de agricultura de precisión en la maquinaria agrícola, que todavía merecen un trabajo aparte. Bueno, gracias Diego. El tweet, y después tienen todo el retweet abajo, viste que hoy van armando historias, el hilo. Yo tengo un tweet con respecto a lo que plantea Diego, que a veces no estamos limitados por la disponibilidad de las tecnologías, sino por comprender para qué sirven. Que es lo mismo con diferentes frases. A eso iba. Yo creo que hoy en día lo importante es fijar gastar el tiempo en fijar los objetivos. Datos sobran.
Así que y lugares para ordenar esos datos también. Gastemos más cabeza para los objetivos planteados. Los datos están. Tenemos que hacer preguntas inteligentes para que esos datos nos empiecen a hablar. Yo voy a salir un poquito del tema de la plataforma en sí y bueno, más que nada invitarlos primero a sumarse a Presid, después a los grupos regionales, invitarlos a que compartan los datos y que trabajen en red. Es algo que venimos diciendo hace mucho, que lo dijeron los chicos también, y que ese trabajo en red te permite no aislarte, no estar solo dentro del campo, dentro de tu zona de confort. Así que bueno, que invitarlos a que compartan la información, que formen grupos, si no es a Presid será otro, pero que realmente el trabajo en red y el compartir con otras personas que están haciendo quizá lo mismo que uno, realmente le da mucho valor. Segundo, una pregunta. Si yo quiero usar la plataforma y no soy miembro de Presid, ¿puedo usarla? La respuesta es que no. Ok, hay que sumarse. Sí, hay que Perfecto. sumarse. Bueno, como primero fueron las mujeres, último, te dejamos el cierre a vos, Carla. Bueno, no, mi idea en realidad es decirle al productor que el protagonista es él, que se sume a adoptar estas nuevas tecnologías para impulsar sistemas sustentables. Y cuando hablamos de la sustentabilidad es económica, ¿sí?, social y también ambiental. Bueno, muchas gracias. Un lujo el panel.